Amados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, quisiera poder predicar de la palabra del Señor, poder llegar con un mensaje, sabiendo que en medio de esta pandemia, pues todos tenemos esa necesidad de poder buscar de la palabra de Dios. Sabemos también por el testimonio también de ustedes que todos buscamos siempre esa dependencia en la escritura, ¿no? Nos damos ese tiempo, somos hermanos que hacerlo, porque solamente esta palabra de Dios es la única fuente que nos puede ayudar pues, a seguir firmes en el llamado al Señor. Sea la circunstancia que estemos pasando, la necesidad, la prueba, una prueba, alguna enfermedad, solamente la Escritura tiene esa fuente de consuelo, esa fuente en la cual nos da esas nuevas fuerzas que necesitamos para seguir avanzando, también en su llamado y sobre todo, como los apóstoles decían, Señor, tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién podemos ir? ¿A quién podemos recurrir, Señor? Tú tienes esas palabras de vida eterna. Amén. Quisiera que me puedan acompañar con un pasaje en Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24. Pero antes de iniciar esta prédica, quisiera también que me puedan acompañar mediante la oración. Amado Padre, dándote gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Quisiera, Señor, que me puedas usar a poder predicar tu palabra, que al mismo tiempo también, Señor, puedas tú, Señor, abrir el corazón de cada uno que escuchan, Señor, tu palabra, que puedas, Señor, llevar un mensaje de consuelo, un mensaje de fortaleza a tus hijos, y al mismo tiempo también, Señor, que sea tu palabra una fuente, Señor, de llamar al arrepentimiento a muchas personas que aún todavía no han procedido a ese arrepentimiento y a esa búsqueda de tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre Santo y Eterno, porque tú haces toda la obra, Señor, y siempre para ti va a ser toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo, tu Señor Jesucristo. Amén. Bien, miren, el pasaje que he tomado como referencia es para poder ver cómo el Señor nos llama a entender y conocer a nuestro Dios. En mensajes anteriores vimos sobre el tema que Dios está usando en medio de esta pandemia de una forma llamando al arrepentimiento. Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo menciona sobre que ha determinado Dios que un día hará juicio, dice, en la tierra. Pero a esas personas que escuchaban en el aerópago, a los griegos que escuchaban ahí, y que eran en su gran mayoría filósofos, les dice, pero Dios también manda que todos se arrepientan. Justamente porque va a haber un juicio en este mundo, el Señor dice, manda que todos se arrepientan. Y podemos ver cómo en medio de esta pandemia Dios sigue mostrando su amor, porque en su amor dice la palabra que no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno sea condenado. Por lo tanto, el mensaje de Dios es que procedan al arrepentimiento y puedan escuchar de la palabra de Dios. Así que aquellas personas que nos están escuchando y que aún no conocen de las cosas de Dios, que aún pueden de repente haber escuchado de Cristo Jesús, pueden saber de repente de Dios, pero no de una forma en la cual existe una relación personal, no en la forma de un nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios determina y dice, solamente a través del nuevo nacimiento es que podemos ver y podemos comprender y podemos entrar, dice, al reino de los cielos. Por lo tanto, animamos a todas las personas que aún no han vuelto a nacer, que puedan escuchar de la palabra de Dios. Dios usa como semillas, Dios usa su palabra para llegar a cada corazón y es Él el quien hace la obra. ¿Ven? El mensaje que tenemos nosotros, los cristianos, es solamente llevar de su palabra, el poder anunciar este evangelio y que Dios hará ese crecimiento en cada corazón y llamará pues al arrepentimiento y lo convencerá de pecado, de juicio y de justicia. ¿Amén? Eso es lo que queremos pues que puedan llegar a todas las personas que nos escuchan en este video y que mis hermanos en Cristo Jesús, aquellos que ya conocemos del Señor, podamos ser edificados, podamos seguir creciendo en ese conocimiento espiritual, en ese conocimiento de la palabra del Señor. ¿Amén? Sabemos que la palabra de Dios pues, es la única fuente para que ustedes y yo podamos seguir madurando, amén, y estar cimentados en la palabra del Señor. Amén.
Bien, por lo tanto, Jeremías, en Jeremías capítulo 9, versículo del 23 al 24, nos dice de esta forma, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que subiere de lavar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. En el versículo 23 podemos ver cómo el Señor está llamando a que el hombre no se enorgullezca de lo que tiene, sea cosas materiales, riqueza, sea de repente académicamente conocimiento, sabiduría, o de repente que esté confiado en sus fuerzas, ¿no? Hay mucha gente cuando está bien de salud, dice yo estoy bien, a mí no me pasa nada, yo voy a estar todavía más tiempo, y ya más adelante de repente quizás conoceré las cosas del Señor. Pues justamente eso es lo que el Señor hace aquí, llama a que no confíen en las riquezas, que no confíen en sus fuerzas y que no confíen en su sabiduría, sino que más bien conozcan al Señor, sino que más bien si algo hubiese en qué alabarse, dice, alábense en conocer y entender al Señor. ¿Sí? Esa es la búsqueda. Y al final el versículo dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros como cristianos, amén, estamos justamente en esa obediencia al Señor, ¿no? En poder cada día entender al Señor a través de la palabra, cada día conocerle más a través de nuestra obediencia. Vamos justamente a ver qué es lo que nos está enseñando estos pasajes. En el contexto, podemos encontrar en este pasaje que el pueblo de Israel era profetizado a través de Jeremías. Dios usaba a Jeremías para llevar un mensaje en el cual le decía que el pueblo de Israel va a ser castigado justamente por su desobediencia. Y Dios usó a Babilonia para llamar al arrepentimiento a Israel porque ellos habían desobedecido los mandamientos del Señor. Entonces, en medio de esta gran prueba, podemos ver el versículo. Miren, por favor, acompáñenme a ver en Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, versículos del 4 al 6. Dice, miren, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué, dice, es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron en el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. El Señor claramente en este pasaje está hablando que el pueblo de Israel no volvía al Señor, no había quien medite en sus propios hechos, en su propia conducta, ¿no? Y se arrepienta. Estas personas lo que hacían, decía aquí el Señor en un pasaje de una forma usando una metáfora, decía, ¿acaso el que cae no se levanta? ¿No? Dando a entender que si algo nos está aconteciendo, debemos entonces de meditar y qué es lo que está aconteciendo en nuestras vidas, qué está pasando en nuestras vidas. Es justamente como Dios está hablando de este pueblo y que podemos fácilmente poder decir que también está aconteciendo en estos tiempos. Aún a pesar de la pandemia, miren, aún a pesar de la pandemia, hay muchas familias sí que están pasando de repente algunos inconvenientes, algunas necesidades, desesperación por familiares que están muriendo. Hay tantas familias y que en medio de ese dolor, Dios también está usando a muchas personas para poder llevarles un mensaje de la palabra del Señor. Siempre oramos al Señor que pueda extender su gracia y su misericordia, pero también existen familias en las cuales a pesar de lo que está aconteciendo, las personas no proceden al arrepentimiento, las personas siguen haciendo con sus propias fuerzas, siguen haciendo lo que ellos quieren, con su propio dinero, siguen haciendo lo que mejor les parece, ¿no? Y con su intelecto siguen siendo arrogantes y siguen rechazando las cosas del Señor. Hay muchas personas que inclusive en medio de la necesidad, siguen haciendo todas las cosas que nos lleva el pecado, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes han visto en las noticias, aparecen familias que están de repente pasando necesidades o en lugares en los cuales sabemos que hay gente que necesita
pero ellos siguen tomando, siguen bebiendo, siguen comprando cerveza, ¿no? Y a pesar que existe una necesidad, sabemos que más adelante de repente la situación económica no va a ser igual, pero aún a pesar de ello, el hombre y la mujer que no conoce a Dios tiende siempre al pecado, ¿no? Por eso es que este mensaje de la palabra de Dios, queremos que los hermanos en Cristo Jesús puedan ser edificados, pero al mismo tiempo también, si nos escuchan aquellas personas que no conocen al Señor, es un buen tiempo en el cual puedes darte para poder conocer del Señor. Esperemos que este mensaje pueda llegar hacia ti, que no conoces al Señor, que aún todavía no sabes de lo que está escrito en su palabra, o que de repente quieres entender, de repente quieres comprender las cosas de Dios, pero aún no has nacido de nuevo, porque la palabra de Dios dice que solamente el nuevo nacimiento es lo que nos lleva a conocer, entender y poder entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, queremos que este pasaje de la palabra de Dios pueda también ser para ti, amigo que todavía no conoces del Señor. Como este pueblo de Israel andaba en desobediencia, no obedecía los mandamientos del Señor. Y el Señor lo que hizo es usar esta parte de que el pueblo de Babilonia conquiste, los lleve al cautiverio al pueblo de Israel, pero para que en medio de lo que está aconteciendo, Dios pueda llamarlos al arrepentimiento. En medio de la prueba, Dios está usando a este profeta Jeremías. Y podemos decir en este momento, Dios está usando muchos medios y hay muchas predicaciones que puedes encontrar en internet, pero siempre tienen un propósito, llamarte al arrepentimiento para que puedas conocer y puedas entender todo lo que el Señor hace. Entonces, quedamos en esta parte del contexto. El contexto nos da a entender cómo entonces Dios dice que yo quiero que no sean arrogantes, que no sean orgullosos del dinero que tienen, o de la fortaleza que tienen, o del conocimiento que puedan tener, ¿no? Sino más bien en que puedan entenderme y conocerme. Eso nos lleva entonces a la enseñanza. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? En primer lugar, tenemos que ver que nada podría salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en el versículo 24, cuando encontramos, miren, en el pasaje, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Por lo tanto, el Señor lo que está diciendo es que ellos no iban a entender, ellos no iban a comprender. El pueblo de Israel tenía riquezas que ellos habían acumulado, tenían la riqueza de la palabra del Señor, ellos tenían la parte del templo donde ellos podían estar diciendo de que eran el pueblo escogido de Dios. Sí, era cierto, porque Dios decía que su pueblo de Israel era el pueblo escogido, pero ellos se habían vuelto unas personas orgullosas, unas personas en las cuales ellos seguían en pos de su desobediencia y no procedían a ese arrepentimiento, no buscaban al Señor para obedecer sus palabras. Entonces, el Señor lo que está haciendo aquí en este pasaje es que Él quiere que más bien, por medio de la parte de una experiencia en la cual se torna viva la palabra de Dios y en la cual, en medio de la gran prueba que venía del cautiverio de Babilonia, Dios quiere que experimenten la voluntad del Señor. Justamente eso es lo que el Señor siempre, hermanos, hace con todos también nosotros. Cuando nosotros decimos el cristiano debe tener fe en el Señor Jesucristo, debe confiar en el Señor. ¿Qué es confiar en el Señor? ¿Solamente cuando todo nos va bien? Pues tenemos que decir que no. También es cuando pasamos necesidades, también es cuando pasamos alguna tribulación, también es cuando pasamos alguna prueba, alguna enfermedad, ¿no es cierto? En medio de ello, debemos de seguir confiando en el Señor. Hay pasajes con los cuales a veces se ha llevado a una distorsión, ¿no? Otros dicen, no, somos cabeza y no somos cola. Pero ¿y qué pasa cuando tenemos una aflicción? ¿Y qué pasa cuando somos de repente vituperados? ¿Y qué pasa cuando somos insultados? De repente cuando nos insultan por ser cristianos, cuando hablan mal de nosotros porque somos de Cristo, porque ya no participamos en las cosas del pecado y de repente la familia nos mira mal y de repente la familia nos insulta y nos agrede injustamente, cuando es injusto, ¿no? Nosotros, ¿qué cosa es ahí? ¿Ese pasaje es cierto o no? Pues de hecho que sí es cierto este pasaje, de que no somos, dice cola, si no somos cabeza, pero ¿por qué?
porque un día Cristo vendrá. En este tiempo el Señor nos va a seguir probando, el Señor nos va a seguir moldeando. Él es el alfarero, recuerden por qué dice que es el alfarero. En este cuerpo, en esta naturaleza, no vamos a llegar a ser totalmente perfectos. Tiene que venir el Señor Jesucristo y para que en ese momento seamos transformados, dice, un cuerpo glorificado, y entonces nosotros podamos ser perfectos, pero juntos con el Señor. Nosotros, de una forma independiente, nunca podremos alcanzar una perfección total. Por lo tanto, amados hermanos, los pasajes en la palabra del Señor son totalmente ciertos, pero se cumplen en el Señor Jesucristo. Amén. Y en medio de la prueba, en medio de la necesidad, tenemos que seguir confiando en Él. No solamente es cuando tengamos dinero, no, aún a pesar de no tener nada, ustedes y yo tenemos que seguir confiando en Él. Aún de repente en la persecución, en las pruebas, en los vituperios que podamos pasar, debemos de seguir confiando en el Señor. Esa es la parte experimental, esa es la parte de experiencia en la cual la Escritura se tiene que tornar en nosotros. Job capítulo 42, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes Job capítulo 42, el versículo 5? ¿Qué es lo que le había acontecido a Job? Job le había acontecido toda la enfermedad que le pasó en su cuerpo. A Job le había acontecido que habían muerto sus hijos. A Job le había acontecido que se robaron todos sus camellos y sus cosechas se incendiaron, como dice en el primer capítulo. Pero en el capítulo 42, en el versículo 5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba que estaba pasando, ¿no? Y la angustia y la enfermedad, ¿a qué lo llevó? A un mayor conocimiento del Señor, a un conocimiento en el cual por la experiencia podía haber conocido a su Señor. Y así podemos ver, amados hermanos, en la historia de la iglesia a muchos siervos, a muchos misioneros, amén, que han pasado pruebas, que han pasado tribulaciones. El apóstol Pablo, pasando hambre, pasando necesidades, recuerdan, pasando vituperios, perseguidos, apedreados. Y el que decía, prosigo a la meta, no que ya sea perfecto, decía él, no que ya sea perfecto, pero siempre prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Ese es el mensaje que nosotros debemos de tener, que a pesar de las circunstancias, nosotros debemos estar siempre dependiendo de nuestro Señor. Amén. En el versículo 25 encontramos dos palabras, vamos a ver luego otras más, pero encontramos dos primero, que es entenderme y conocerme, dice el Señor. La palabra entenderme se relaciona con comprender la Escritura. O sea, ¿cómo puedo entender a Dios a través de la Escritura? Es el único medio que Dios nos ha dejado. De hecho, no vamos a poder comprender todas las cosas de Dios, porque Dios es inmensamente sabio. Pero sí podemos saber que lo que tenemos en la Biblia es el medio y es la fuente que Dios ha dejado para poder conocerle. Por lo tanto, la relación con el Señor dice entenderme, lo que está diciendo es que nosotros tenemos que comprender las Escrituras. Y solamente cómo podemos comprender las Escrituras. Solamente a través del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, miren, cuando encontramos en Lucas, ¿se acuerdan ustedes el pasaje del camino a Emaús? Hay dos personas, dos discípulos del Señor que están avanzando, ellos están tristes, los discípulos, y una persona se les aparece, estaban ellos cegados, no sabían quién era la persona, pero ¿qué le habla el Señor Jesucristo? Miren el pasaje de Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El Señor Jesús le dice, todo lo que está en los profetas, en los libros de Moisés, ¿recuerdan? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en todos esos libros y en los Salmos, todas las escrituras, dice él, hablan de mí. Y en el pasaje del versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Comprender de las cosas de Dios y comprender a Dios tiene que estar relacionado con la escritura, con su palabra.
Amén. Y solamente lo podemos lograr por medio del Señor Jesucristo. Y para eso nuestro Dios que usa su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos puede revelar la Escritura. El Espíritu Santo es quien nos enseña, es quien por medio de quien podemos saber que estamos leyendo y que estamos cimentándonos en una verdad, en una palabra que es viva y que es eficaz, en una palabra, amén, que es totalmente cierta y que todas las promesas de Dios se van a cumplir. Pero Dios, en ese pasaje de Jeremías, también dice, conocerme. Y la palabra conocerme se relaciona con obedecer su palabra. Podemos nosotros comprender, ahora como cristianos tenemos la presencia del Señor y tenemos el Espíritu Santo y podemos empezar a escudriñar la Escritura, podemos comprender las cosas del Señor, pero justamente ese comprender a qué nos debe de llevar, a obedecer la palabra de Dios. ¿Ven? La palabra de Dios es una fuente en la cual tenemos una unidad. El comprender de las cosas de Dios, el entender de las cosas de Dios, nos lleva a la obediencia. Y la obediencia es ¿por qué? Porque comprendemos de la palabra de Dios. Amén. Siempre existe esa relación y esa unidad en cuanto a su palabra. En 1 de Juan, capítulo 2, miren el pasaje de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Perdón, 1 de Juan, sí, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Miren, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y sabemos, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. La forma como podemos expresar nosotros de que conocemos al Señor es a través de la obediencia a su palabra. ¿Ven? Obedecer su palabra es una forma como podemos afirmar nosotros que sí conocemos a Dios. Por eso que decíamos que en medio de esta pandemia que estamos pasando, nosotros somos responsables, ustedes y yo somos responsables, amados hermanos, de poder dar testimonio. De poder dar testimonio en que nosotros podemos descansar en el Señor, en el cual no estamos desesperados, en el cual seguimos confiando en Él, sea en lo poco, sea en lo mucho, amén, sea que de repente estemos pasando algunas necesidades, algunas pruebas, algunas enfermedades, nosotros seguimos, nosotros obedeciendo de lo que Dios nos manda y sabiendo, amados hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas, amén. Por eso en este pasaje el Señor le decía también a su pueblo, ¿no? Que conozcan, que busquen la Escritura, que ellos puedan saber que en la Escritura ese Dios verdadero es el que los llama a obedecer de sus mandamientos, ¿no? En el mismo Jeremías hay un pasaje que dice, en el cual dice, este pueblo dice, dejó mis mandamientos, miren, el pasaje de Jeremías capítulo 9, del versículo 13, ¿no? Dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual delante de ellos, dice, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Este pueblo, ¿qué es lo que hizo? Dejó los mandamientos del Señor. ¿Ven? Y a eso nos llama, hermanos, el Señor, a poder siempre regresar a la Escritura y poder en esta Escritura encontrar esa fuente que ustedes y yo necesitamos, como sus apóstoles decían, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Amén. Ustedes y yo tenemos que decirle, Señor, tú tienes esa palabra de fortaleza, tú tienes, Señor, esas palabras que nos das consuelo, Señor, y que nos animas a seguir adelante. Amén. La otra enseñanza que encontramos en este pasaje es que hago misericordia. Recuerdan el pasaje que leímos, ¿no? Versículo 25. ¿No? Entenderme y conocerme, ¿sí? Ahí, y que hago misericordia. ¿Por qué se menciona en primer lugar la parte de la misericordia, no? Porque sin la misericordia de Dios, o también podemos decir sin la gracia de Dios, nosotros huiríamos, amados hermanos. Huiríamos en medio del temor y la desesperación. Seríamos controlados por la desesperación, seríamos controlados por el temor, ¿no? Pero Dios es un Dios misericordioso.
Nuestro Dios es un Dios que, dice en la palabra, se renueva de día a día su gracia y su misericordia. Miren el Salmo 103. El Salmo 103, también para poder encontrar en esta palabra de Dios ese consuelo que ustedes y yo necesitamos. Miren, Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Amén? Su misericordia del Señor, dice aquí en este pasaje, que es de la eternidad hasta la eternidad. Es para siempre su misericordia, como dice en otros pasajes. ¿Amén? Sobre los que le temen. ¿Amén? Es como vemos la unidad en esta enseñanza. El conocerme, dijimos que está relacionado con la obediencia. Y entonces en medio de esa obediencia recibimos la misericordia del Señor. Amén. Pero todo esto lo tenemos ¿por quién? No por nosotros mismos tampoco. No es por las obras que hagamos, sino la tenemos porque Cristo está en nosotros. Qué hermoso es saber cómo estos pasajes, amén, tienen la luz, amén, y tienen su culminación, amén, y esa profundidad en la enseñanza con Cristo Jesús, ¿no? En los pasajes de la Biblia vemos una unidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vemos que todo lo que tenemos en el Antiguo se cumple en el Nuevo Testamento por medio del Señor Jesucristo. Es por eso que, amados hermanos, a veces también nosotros tenemos debilidades, tanto ustedes como yo, estamos pasando algunos momentos en los cuales también nos desanimamos. Ustedes y yo pasamos esos desánimos, pasamos algunas pruebas, pasamos, a veces la preocupación nos lleva a desesperarnos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, amados hermanos, es que las emociones no controlen nuestro ser. Eso es muy importante. O sea, no debemos dejar que nuestras emociones controlen nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No. La palabra de Dios, Dios usando su palabra, debe de ser la fuente que tengamos nosotros para que Él pueda estar en el control de nuestras vidas. Amén. Nuestra alma debe estar contemplando siempre a Dios a través de la Escritura y que sea Dios quien controle nuestras vidas. No debemos dejar que las emociones, amén, nos lleven a la desesperación. Sí podemos pasar un momento, sí podemos pasar tristeza, ¿no? Hemos dicho temprano, al momento de empezar, que nos extrañamos, amados hermanos, amén. Hay una parte de poder nosotros desear estar congregados nuevamente, de poder darnos un abrazo, amén, como hermanos en Cristo Jesús, pero sabemos que en este momento no podemos hacerlo, justamente porque hay una enfermedad que está aconteciendo, que es microscópica y no la podemos ver, pero Dios, ¿qué nos está haciendo, mis hermanos? ¿Qué está haciendo en nosotros? Lo que está haciendo en nosotros es que nosotros podamos buscarle a Él como la preeminencia. Que Él sea, amados hermanos, amén, la preeminencia en nuestras vidas. Que siempre Él sea lo más importante en nosotros. Definitivamente que sí, cuando tengamos el momento de poder congregarnos, nuevamente nos vamos a ver. Pero en este momento que no está pasando, mis hermanos, no debemos dejar que la tristeza nos pueda llevar a controlar este cuerpo y que de repente podamos caer en algún malestar. Mucha gente por la tristeza, por la preocupación, ¿no? Sabemos que está comprobado que el cuerpo también se afecta. A veces afecta el estómago, a veces salen úlceras, distintos tipos de enfermedades que pueden ser por medio de la desesperación, por medio de estar muy preocupados, ¿no? Por medio de la tristeza. Pero, amados hermanos, busquemos el consuelo en el Señor, ¿sí? Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible. El Señor, ¿recuerdan que dijo? Dijo que no era imposible. Porque Él nos daría la fortaleza y porque Él nos daría esas nuevas fuerzas. En la carta de Corintios, miren, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo del 9 al 10, recuerdan ustedes el apóstol Pablo pasando una enfermedad. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cómo le responde Dios? Le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, mire, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos, amados hermanos, agradecerle al Señor, de verdad, porque si nos permite pasar estas situaciones de necesidades, de pruebas, de angustias, tenemos que decirle, Señor, gracias, porque tú en medio de ello me estás moldeando. Pero voy a descansar en tu gracia, voy a descansar en tu misericordia, porque esa misericordia tuya me va a ayudar a fortalecerme y a poder seguir adelante. Amén. Usted dice, yo, amados hermanos, tenemos que descansar en esa gracia del Señor, en esa misericordia. Pero también en ese pasaje, en el versículo 25, el Señor decía al pueblo y también nos dice a nosotros que debemos de nosotros saber que Dios también hace juicio y también hace justicia. Y es aquí donde tenemos que también extender el mensaje a aquellos que todavía no conocen al Señor. Tu amigo, amiga, que estás acompañando, que estás de repente escuchando este pasaje, este mensaje, y todavía no conoces al Señor, todavía no has procedido al arrepentimiento, no has podido de repente conocer de las cosas de Dios, y estás pasando alguna prueba, estás pasando alguna tribulación. El Señor hace recordar algo, dice, existirá un juicio, y ese juicio se va a aplicar a todos aquellos que han sido rebeldes e impíos. ¿Se acuerdan el pasaje que decía ahí? ¿Se acuerdan qué estaba aconteciendo? El pueblo de Israel era rebelde, el pueblo de Israel era un pueblo impío, un pueblo que dejó las cosas del Señor, que dejó las leyes de Dios y solamente iba en pos de su propio orgullo. El Señor igualmente dice ahora a todas las personas, no sigas en tu orgullo, no confíes en tu sabiduría, no confíes solamente en tu conocimiento, no confíes en tu moralidad, no confíes en tu propia ética, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Proceder al arrepentimiento, porque es Dios quien determina qué es lo bueno y qué es lo malo. No estoy diciendo que sea la ética en sí misma mala, pero una ética que deja a Dios se torna en una ética de orgullo. ¿Por qué? Porque solamente lo vas a hacer porque tú mismo seas exaltado o porque seas visto por otras personas. Ese orgullo te va a llevar como dice en la palabra de Dios, al castigo eterno, porque vas a estar siempre orgulloso de tu propio conocimiento, de tu propia moralidad. Muchas personas también son rebeldes, ¿por qué? Porque confían solamente en las riquezas, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucho dinero y que ese dinero los hace estar tranquilos, ¿no? Si la cuenta bancaria está llena, está en paz, está tranquilo. Pero cuando está pasando necesidades, de repente ahí es donde viene la desesperación y la preocupación. Amados hermanos, Dios, ¿qué le está diciendo aquí? ¿Y qué te está también diciendo a muchas personas que aún todavía no conocen al Señor? Las riquezas son inciertas, las riquezas se pueden desaparecer de un momento a otro, comprando de repente algún negocio o teniendo algo en el cual se invierte y de repente todo se perdió. Pero, ¿qué dice el Señor? No confíes en esa riqueza, no confíes en las riquezas. De hecho, que tenemos que ser también nosotros ahorradores, tenemos que ahorrar, tenemos que nosotros estar con prevenciones, ¿no? Poder guardar, ¿no? Poder no malgastar, eso sí se tiene que hacer. De hecho que sí, se tiene que hacer ello, pero no poner la confianza en las cosas materiales, sino poner la confianza en el Señor, en Él, en que Él tendrá cuidado de nosotros. También llamar a todas las personas que no conocen al Señor para que no confíen en su conocimiento, sus grados, ¿no? Hay muchas personas que alcanzan ser doctores, ser ingenieros, tener maestrías, tener doctorados, ¿no? Títulos que pues, se pueden alcanzar, pero el Señor dice que finalmente eso, cuando acontezca el juicio, de nada va a servir. Dios no va a decir, pasen por aquí los ingenieros para el juicio, pasen por aquí los doctores, los médicos, ¿no? Los que alcanzaron maestría, los que alcanzaron, los que no tuvieron. No, es indistinto. El día del juicio no hay una distinción para ninguna persona. Por eso es que llamamos a esas personas
que nos están escuchando, que puedan proceder al arrepentimiento, porque Dios sigue llamando y Dios sigue mostrando su misericordia. Al mismo tiempo, también ese pasaje del versículo 25 habla de la justicia. ¿Y qué es la justicia? De hecho, Dios un día va a hacer justicia, dice, con nosotros, aquellos que hemos sido atribulados, dice, para darnos descanso en el Señor. Y eso está en relación a sus juicios, está en relación a la fidelidad que Él tiene en sus promesas para nosotros. ¿Qué es lo justo? Que Dios cumpla las promesas que Él ha prometido. Todo, dice la palabra de Dios, todo lo que el Señor ha prometido, Él todo lo va a cumplir. Y toda esa promesa se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Es hermoso, ¿no? Ver cómo una persona, de repente una familia pobre, puede decir, pero ¿cómo yo soy rico? ¿Cómo yo tengo la justicia de Dios en mi vida? ¿Cómo se puede aplicar en mi vida el que yo esté bendecido por el Señor? Es que la Biblia dice en Filipenses que si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. No hay más que nos falte. Si Cristo está con nosotros, es el todo que necesitamos. Así que puede ser que no tengamos dinero, puede ser que tengamos mucho, pero si Cristo está en nosotros, es entonces la mayor bendición. Porque cuando tengamos que morir, como vemos en el libro de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveremos ahí. Por lo tanto, amados hermanos, nada de este mundo nos vamos a llevar. Más bien lo que tenemos que ver es qué pasa después de la muerte, ¿no? Me tocaba predicar a una persona, a unos amigos, y les decía esto, ¿no? Les decía, el mayor problema del ser humano no es la enfermedad, no es que de repente tenga una enfermedad o esa enfermedad lo va a llevar a la muerte. El mayor problema de la persona es que si muere sin Cristo, ¿cuál será su camino? Y la Escritura dice algo, será la condenación eterna. Una persona que muera sin Cristo, su alma, dice, será llevada al castigo eterno. Pero una persona que ha procedido al arrepentimiento y que ha sido llamado por el Señor y que ha nacido de nuevo por el poder de Dios, es justamente la gran promesa que estaremos con vida eterna en el Señor Jesucristo. Por eso es que la urgencia de poder predicar de este mensaje de las cosas del Señor. Para ir terminando sobre el mensaje, es entonces dejarles algo importante. Solamente en Cristo Jesús tenemos esa luz para poder conocer la Escritura. Solamente Cristo nos puede revelar a través del Espíritu Santo, nos puede revelar esta palabra de Dios para entonces comprenderla, como decía el pasaje, entender de las cosas de Dios. ¿Amén? Y solamente podemos conocer a Dios, o sea, obedecer sus mandamientos, solamente también en Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos obedecer. Sin Cristo no podemos comprender, no podemos entender. Todo tiene que ser a través de Cristo Jesús. Ustedes y yo dependemos del Señor Jesucristo. Él dijo en un pasaje en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada pueden hacer. Este pasaje de Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, amiga que todavía no conoces de las cosas del Señor. Es Cristo quien te puede sacar de las tinieblas. Es Cristo quien te dará esa luz para la vida a través de su presencia, a través del Espíritu Santo que te va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo conocer las cosas de Dios? Una vez un taxista me decía, pero ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo entonces saber de las cosas de Dios? Pues la única forma es escuchar el Evangelio, escucha la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios es ese mensaje que tiene ese poder de convencer, porque es Dios mismo usando el mensaje de la palabra de Dios como una espada que penetra cada corazón y hace discernir, dice la palabra, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y podemos entonces proceder a ese arrepentimiento, porque vemos el pecado, nos ilumina esa palabra de Dios, nos saca de las tinieblas, del error en el cual estábamos, y nos lleva ahora a conocer las cosas del Señor y poder proceder al arrepentimiento.
Y otro pasaje para poder terminar es en Hechos capítulo 9, versículo 31. Llamando aquí a nuestros hermanos, a todos nosotros como hijos de Dios, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, amados hermanos, cuando habla de iglesia, habla de una relación, de un conjunto de hermanos que se congregan. Pero al mismo tiempo también iglesia, podemos decir que estamos nosotros en la iglesia porque pertenecemos a una iglesia local y porque somos parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer así estemos en nuestra casa? Seguir siendo edificados. Miren qué decía el versículo. Todos los cristianos que estaban en la iglesia, ¿cómo estaban? Siendo edificados, andando en el temor del Señor. Y dice, seguían aumentando, pero ¿cómo eran? Fortalecidos por el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios siempre va a ser esa fuente que ustedes y yo necesitamos. Ustedes y yo, amados hermanos, necesitamos del Señor cada segundo de nuestras vidas. Esta palabra espero que podamos, hermanos, llegar hacia ustedes, a mí también, nos está enseñando a todos nosotros, ¿ven? Saludar nuevamente a ustedes, que el Señor los siga cuidando, que el Señor siga haciendo esa obra en ustedes, pero sobre todo, amados hermanos, como dice Daniel, en un pasaje en Daniel, dice, el pueblo que conoce, dice que conoce a su Dios, dice, actuará, dice el versículo, ¿no? ¿Qué significa actuará? Que si yo conozco a Dios, entonces actúo al conocer su palabra. Si yo conozco a Dios, entonces actúo en poder predicar el Evangelio a través de los medios que tengamos. Aquellos que no conocen al Señor de una forma u otra, podemos llevar con un mensaje o cuando nos llaman por teléfono, poder anunciarles también a los familiares que Dios sigue llamando y que pueda confiar en el Señor. Y podemos de repente predicarles también de la palabra del Señor. Hay muchas maneras, amados hermanos, como Dios nos va a utilizar. Y tenemos que descansar, amados hermanos, en Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe cuándo pasará todo esto, Él sabe cuándo volveremos a encontrarnos, volveremos a reunirnos, pero amados hermanos, el Señor sigue haciendo la obra y ustedes y yo somos esos hijos de Dios responsables de poder cada día más crecer y ser edificados por su palabra. Amén. Y también extiendo, antes de terminar, a aquellas personas que están acompañando de repente a los hermanos en Cristo, aquellos que aún no conocen del Señor, que procedan a ese arrepentimiento. Dios usa todo medio y todo mensaje para poder siempre recordar. Ustedes podrían decir, ya he escuchado una vez o dos veces o tres veces, pues sigue exponiendo la palabra de Dios, sigue escuchando de las cosas de Dios. En su momento determinado, como dice en su palabra, Él es el que hará la obra a través de su palabra. Amén. Saludamos a todos y como ustedes somos hermanos, que el Señor los bendiga. Este ha sido un momento para poder siempre darle toda la gloria al Señor. Amén. Y quisiera también que me acompañen con una pequeña oración para poder despedirnos de este momento. Amado Padre, te ruego y te suplico, Señor, que extiendas tu palabra, que extiendas tu gracia, Señor. Que uses, Señor, como un medio estas palabras para que pueda llegar al corazón de muchas personas y que procedan al arrepentimiento como tú sigues llamando, Señor. Y a todos mis hermanos, Señor, te pido y te ruego, Señor, que tú los puedas seguir fortaleciendo, que seas tú, amado Padre, quien sigas, Señor, cimentándonos, Señor, en ese tu llamado. Como dice tu palabra, Señor, que todo aquel que escucha tu palabra y las hace y las obedece, dice tu palabra, Señor, que tú nos comprarás a un hombre prudente, que cimentaron nuestra casa y pudieron venir pruebas, tribulaciones, angustias, y no cayó. Por eso, Padre, dependemos solamente de ti, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades a poder siempre buscarte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Una vez más, entonces, me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.